Hola, hola. Bueno, hoy voy a estar hablando de un concepto muy importante en la obra de Bourdieu, que es el concepto de hábitus. Eh, este video entonces se llama Hábitus entre el campo y la práctica. Bueno, el concepto de hábitus es un concepto muy viejo, no es un concepto que se invente Pierre Bourdieu. Entonces estoy entonces aquí hablando acerca de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y la teoría de la práctica en Pierre Bourdieu, ¿ok? Bueno, entonces el concepto de hábitus es es uno de los conceptos más importantes de Bourdieu. Digamos que es uno de los conceptos centrales en el cual puedes entender toda la propuesta que hace este señor, pero bueno, como les decía, este concepto no se lo inventó él y es un concepto que ha trabajado la filosofía y la sociología desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, que tanto Aristóteles como también durante la escolástica, la Edad Media, Santo Tomás de Aquino emplearon este concepto. Este concepto de hábitus lo usaban como un concepto que se llamaba exis, que es un sentido que se podría entender como capital. Para Aristóteles el hábitus dependía de la conciencia y era una acción variable, manejable a escala de la voluntad humana. Bien, esta noción en la misma vía que la utilizaba Aristóteles, entonces lo vamos a tener también en otros filósofos, como lo vamos a tener en Leibniz, lo vamos a tener en Husserl, lo vamos a tener en Rousseau, en Kant y en Panofsky, ¿cierto? Que va a ser uno de los últimos que lo va a emplear antes de la aparición del concepto de hábitus del francés Pierre Bourdieu. Tenemos entonces que, para mirar el concepto de hábitos, ¿de dónde lo saca Bourdieu? Pues entonces vamos a mirar los conceptos, por ejemplo, de Durkheim. Durkheim entiende el hábitus como que la sociedad está adentro y afuera del individuo, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una tendencia a pensar como una estructura, algo que está afuera, y hay algo que hay al interior de los individuos. Y Durkheim también tiene uno de los conceptos más importantes de él, que va a ser el concepto de hecho social. Ese hecho social es una idea o un comportamiento de un grupo social que es transmitida de generación en generación, es un todo, es más que las mismas personas, y la mayoría lo comparten y todos lo conocen, conforma entonces sus prácticas y sus juicios morales. Durkheim empleó entonces también la noción de hábitos como una de sus herramientas conceptuales en variadas ocasiones. En su estudio sobre la evolución de la moral de la sociedad, en su análisis del suicidio, en ciertas exposiciones de desarrollo de las representaciones colectivas, en sus especulaciones sobre la evolución social y la evolución cultural, e incluso en algunos de sus escritos pedagógicos. Para él, la acción individual o colectiva oscilaba entre dos polos, el de la conciencia o reflexión por un lado y el del hábito por otro, siendo para él entonces más fuerte lo que tenía que ver con el hábito. Max Weber también va a ser un sociólogo que va a abordar este concepto. Esta noción hay que tener en cuenta que no solo hay unas referencias explícitas en su obra al término, sino que también va a emplear algunos conceptos semejantes. Eso va a suceder también en otros sociólogos, y lo vamos a encontrar en sus observaciones sobre las costumbres y el uso de un término en alemán, que no lo voy a decir porque no lo sabría pronunciar, que es el de disposición habitual. Esa expresión de disposición habitual la tomó prestada de la psicología, especialmente de los psicólogos Kraepelin y Wundt, pero le quitó ese sesgo o esa mirada psicologista, y él la empleó para designar ese fenómeno, el fenómeno que tenía a la vista cuando hablaba del hábito, una afianzada disposición irreflexiva para implicarse en acciones que se han practicado durante largo tiempo y por muchos. Otro sociólogo que emplea este concepto va a ser Norbert Elias. En los procesos civilizatorios y la tendencia al autocontrol de los individuos, decía él que eso formaba el hábito social, que se encarnaba de manera variable en la personalidad de cada individuo.
Elías considera que el hábito denota así la incorporación individual de normas transmitidas por las unidades de pertenencia, por la familia, la aldea, la tribu, la iglesia, la nación en los casos contemporáneos. En este sentido, Elías tenía una plena conciencia de que en la formación del hábitus convergían tanto un proceso de inculcación, de educación, de socialización, de enseñanza, de las normas de una unidad social, como uno de incorporación de forma individual, ¿cierto? Que la individuación del hábitus. Entonces Elías lo utiliza ante todo como para superar esa dicotomía existente en la sociología entre individuo y sociedad, ¿cierto? Por un lado el individuo, por otro la sociedad, y muestra lo que las disposiciones y emociones vividas a nivel individual se deben a procesos colectivos de incorporación en gran parte inconscientes. A esto entonces le vamos a llamar hábitos como una estructura social de la personalidad. Elías señala que existe una elemental predisposición de la estructura de un ser humano hacia otros seres humanos y por tanto hacia la vida en grupo. No obstante, a principios del siglo XX la sociología deja de emplear el uso de la palabra hábitus porque la ven como muy llena de otra ciencia social que es la psicología, y entonces ellos de la psicología experimental, para ser más claros, y ellos deciden como apartarse de esto porque en este momento pues la sociología está como en su deseo cientificista, y esa noción de hábitos les parecía pues como un poco sospechosa, un tanto precientífica, entonces prefieren evitarla. En el caso, por ejemplo, de la psicología norteamericana, por ejemplo, acabó imponiéndose una concepción reflexiva de la acción, que tuvo una de sus exposiciones más brillantes en la obra La estructura de la acción social. Entonces, así es que esta estructura de la acción social, como una estructura que tenemos en común, va a empezar a hablarse o a ser como el sinónimo de lo que se venía construyendo con el concepto de hábitos. Por allá, Panofsky, alrededor de mediados del siglo XX, va a escribir un texto sumamente importante, del cual se sabe que Bourdieu pues obviamente leyó con mucho interés, y a quien se le atribuye pues como que ahí sale la inspiración de Bourdieu para conceptualizar hábitos. Entonces no se queda con las nociones que ya había hablado, sino que Bourdieu las va a enriquecer, pero llama la atención entonces también sobre este concepto de Panofsky que voy aquí a comentar, a leer textualmente. La fuerza formadora de los hábitos, dice Panofsky, así se llama el título, el título de este capítulo. Durante esto está en un texto que se llama Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. Dice Panofsky entonces que durante la fase concentrada de este desarrollo extraordinariamente sincrónico, es decir, durante el periodo que se extiende aproximadamente entre 1130 y 1140 y 1270, se puede observar, a mi juicio, una conexión entre el arte gótico y la escolástica que resulta más concreta que un simple paralelismo, y no obstante más general que esas influencias individuales y también tan importantes que los consejeros eruditos ejercen sobre los pintores, los escultores o los arquitectos. Esta conexión, en oposición a un simple paralelismo, es una auténtica relación de causa a efecto. Esta relación de causa a efecto, en oposición a una influencia individual, se instaura más por difusión que por contacto directo. Se establece de hecho a través de la difusión de lo que puede denominarse, a falta de una expresión mejor, un hábito mental. Entiendo este utilizado cliché en el sentido escolástico más preciso. Principio que regula el acto. Principium importans ordinem ad actum. Tales hábitos mentales existen en todo tipo de civilizaciones. Así, por ejemplo, no hay escritos modernos sobre la historia que no estén impregnados de la idea de la evolución, idea cuya evolución merecería la pena que fuese más estudiada de lo que ha sido hasta el presente y que parece entrar ahora en una fase crítica. Y, sin tener un conocimiento profundo de la bioquímica y del psicoanálisis, hablamos todos los días con la mayor suficiencia de insuficiencia vitamínica, de alergias, de fijaciones a la madre y de complejos de inferioridad.
Continúa entonces el señor Panofsky, yo les recomiendo el libro es sumamente corto, es un libro como de 100 páginas y uno ahí podría introducirse en lo que podría ser esta idea del hábitus, pero obviamente no es el mismo concepto que va a emplear el señor Pierre Bourdieu. Ok, bueno, entonces en Pierre Bourdieu hay que aclarar, Bourdieu a sí mismo se llamaba como estructuralista, sobre todo como un estructuralista constructivista o un constructivista estructuralista, y él mismo decía, quiere decir que existe en el mundo social mismo y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etcétera. Estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Por constructivismo quiero decir que hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamamos hábitos, y por otra parte de las estructuras y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de lo que se llama generalmente las clases sociales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, él era un estructuralista, pero no de esos que pensaban pues como que las estructuras son fijas y que las heredamos y ya, sino que él consideraba que esas estructuras estaban en constante construcción, y ahí es donde entonces entra a ser parte ese concepto que es empleado él sobre el hábito, ¿cierto? Entonces no son estructuras fijas, sino que son estructuras objetivas, es decir, grupales, y subjetivas, es decir, individuales, y ellas se van transformando con el paso del tiempo, históricamente hablando. Bueno, Pierre Bourdieu entonces vuelve a traer este concepto de hábitos, pero lo reinventa. De acuerdo a lo que él mismo dice, es que recrea esa vieja noción de hábitos para escapar de la alternativa que existía entre el estructuralismo sin sujeto y la filosofía del sujeto. Es decir, que parte de la construcción también, además de toda la sociología previa que existía, el señor Bourdieu también va a emplear bastante filosofía, especialmente la fenomenología. Esto no quiere decir que Bourdieu haya hecho fenomenología, sino que hace lectura de esto, y con esto él crea entonces su concepto de hábitus. Entonces, dice él que a través del hábitus, del sentido práctico y de la estrategia, otro concepto interesante en Bourdieu, se reintroducen el agente, la acción, la práctica y sobre todo quizás la proximidad del observador a los agentes y las prácticas. Entonces, lo que va haciendo Bourdieu, que va a emplear, como les decía, otros conceptos como estrategia, ¿cierto? Que se ven como la voluntad de recordar que al lado de la norma expresa y explícita o del cálculo racional hay otros principios generadores de las prácticas. Eso sobre todo en las sociedades donde hay pocas codificaciones. Bien, tenemos entonces que para Bourdieu existe el hábitus, tenemos el hábitus de clase, el hábitus de género, el hábitus de grupo y el hábitus individual. Bien, y este hábitus es el mediador entre las estructuras, las grandes estructuras sociales, llamémosle campo, y las prácticas de los agentes, es decir, lo que hacen los agentes. Y son agentes porque estos agentes tienen la movilidad, son agentes que se mueven, que cambian, no están quietos y no son, o sea, no son, son mutables, ¿listo? ¿Para qué sirve entonces el concepto de hábitus según Bourdieu? Entonces, el principal interés del hábitus proviene para él de los servicios que es capaz de prestar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve el hábitus? Permite superar cierto número de falsas alternativas que jalan a las reflexiones sociológicas, como aquellas que ponen por un lado lo individual y por otro lo social, por un lado la libertad y por el otro el determinismo, por un lado lo subjetivo y por el otro lado lo objetivo, por un lado lo cualitativo y por el otro lo cuantitativo. Bueno, entonces, el descubrimiento de un tercer término, que es un término que básicamente se encuentra ubicado en la mitad de cada uno de esos, ¿cierto? Entonces, está entre lo individual y lo social, está entre la libertad y el determinismo, está entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, no arma una dicotomía, sino que es de alguna manera decir como un triunvirato, ¿cierto? Una trinidad, donde el hábitus está entre la mitad, es decir, es el que conecta lo individual y lo social, la libertad y el determinismo, lo subjetivo y lo objetivo, lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, voy a entrar a definir el concepto, no, voy a decir cómo lo define Bourdieu para luego intentar explicarlo. Bueno, entonces cito textual.
Sistemas, ¿qué es el hábitus? Sistema de disposiciones duraderas y transferibles. Estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares, sin ser el producto de la obediencia a reglas y a la vez que todo esto colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Esto lo encontramos en uno de sus primeros libros, El sentido práctico, en la página 86, y es la definición más empleada de hábitos de Bourdieu y que luego va a retomar en otros trabajos. Tenemos otra definición muy cercana a esta que hace en el trabajo Distinción, cito, estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas. El hábitus es también estructura estructurada, el principio de división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de las clases sociales. Listo, vamos a traducirlo. Entonces, hay que aclarar una cosa, Bourdieu analiza las condiciones de posibilidad de las prácticas, es decir, cómo sucede, cómo es posible que hayan determinadas prácticas. Él no estudia en sí las prácticas sociales, aunque en algunos casos, para llevar sus ejemplos, sí lo hace, ¿cierto? Como en el caso de diversos textos pues, en los que él trabaja eso, pues como lo que tiene que ver con el género y bueno, el estudio que hace en Argelia. Bueno, el historiador sí debe estudiar eso. Entonces el historiador normalmente se ha preocupado más por la práctica en sí que por cómo las condiciones de posibilidad de la práctica. Entonces aquí hay un llamado de atención porque considero que el historiador debería de pensarse en los dos, ¿cierto? No solo entender que la práctica solo es un hacer, sino de dónde puede venir el hecho de que haya una práctica X en un grupo social. Bueno, entonces, primero hay que entender que el hábitus aparece en Bourdieu de diferentes maneras y se puede emplear de diferentes maneras. Primera, como disposición y esquema, ¿cierto? Entonces, mire que dice que es una percepción. Dice que este sea una serie de estructuras cronológicamente ordenadas en las que una estructura de un determinado orden especifica las estructuras de orden inferior, es decir, genéticamente anteriores, y estructura las estructuras de orden superior. Se reestructura constantemente la familia, la escuela, la tribu, la nación. Bien, también puede entenderse como una disposición estrategia, los juegos del mercado, los campos del mercado. Bueno, también puede entenderse que es de la forma en la que yo personalmente más la uso como el sentido del juego, ¿cierto? Entonces hay reglas escritas, y no estoy hablando en el juego literal, sino, bueno, también se puede en el juego literal, pero en lo que es la vida, en ciertas relaciones, ¿cierto? Entonces hay reglas escritas y no escritas. La condición esencial para acceder al juego es el poder, ¿cierto? Poder acceder al juego y tener poder dentro del juego. Está desigualmente distribuido y depende del capital que posee cada agente. El capital es poder y determina las jugadas posibles que hagan los agentes. Y el cuarto, que es la estructuración genética. Se puede entender desde las primeras experiencias familiares que tiene un agente, ¿cierto? Hasta las más tardías a lo largo de su vida. Bueno, entonces el hábitus es el resultado de la interiorización de la exterioridad. O sea, afuera ahí están sucediendo unas cosas, nosotros llegamos a una sociedad donde están sucediendo cosas. El hábitus es como nosotros empezamos a interiorizar todo lo que hay afuera. Una de esas cosas podría ser incluso el mismo lenguaje. Materializaciones institucionales de un sistema de hábitos efectuadas en fases precedentes al proceso histórico social. Bueno, para comprender el hábitus uno debe detenerse, miren en ese concepto tan amplio. Entonces uno debe detenerse en algunos conceptos que el señor Bourdieu dice, pero que no son tan sencillos. Entonces, sistema de disposiciones, primero. Entonces, el hábitus es un sistema de disposiciones. ¿Cómo así? Se entiende entonces como una estructura social que está al interior de los individuos, que impacta en sus preferencias, en sus gustos, en sus creencias, en sus acciones.
Entonces, ese es el sistema de disposiciones, ¿cierto? Los gustos, las creencias, por ejemplo, las creencias religiosas son un sistema de disposiciones que están previamente a la llegada de nosotros al planeta. Bien, ¿cómo así que estructuras estructuradas? Entonces, es una condición que pone a los individuos dentro de un sistema de disposiciones. Catolicismo, por decirlo. Entonces, hay un sistema de disposiciones, nosotros somos ubicados en el catolicismo no, sin querer queriendo, ¿cierto? Entonces, un sistema de disposiciones cuyo resultado es la trayectoria histórica de cada individuo. Entonces, nosotros llegamos a ese sistema de disposiciones cristianas católicas, ahí hay unos hábitos, nosotros llegamos a ese lugar, ¿cierto? Nosotros interiorizamos todo eso, los ritos, la creencia, la doctrina, todo eso. Entonces, ¿cómo que estructuras estructuradas? Es un conjunto de acciones y formas de pensar que se vuelven hábitos adquiridos por la posición y la trayectoria social que tienen los individuos. Es decir, como que la posición, entonces si usted llega a una familia muy católica o si llega a una familia que no sea tan católica o si llega a una familia atea. No obstante, ellos están ubicados, por muy ateos que sean, en un sistema de disposiciones que es el católico. Bien, entonces, de acuerdo a esa posición en la que yo soy ubicada y la trayectoria que yo voy tomando, entonces esa estructura va a tener unas formas en mí, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, vengo de una familia muy católica, pero me voy relacionando con otros grupos sociales que no son tan católicos, yo voy a moverme de esa posición en la que fui ubicada durante la infancia. Esas formas de actuar solo tienen sentido en determinado contexto, por eso es tan difícil a veces nosotros entender otras culturas con otras creencias. Ese hábitus es además un rasgo identificatorio de los agentes, ¿cierto? Según el hábitus se puede saber, de cada agente se puede saber en qué posición ocupa dentro del campo y los capitales que posee, qué tipo de capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos posee ese agente. Las estructuras estructuradas entonces son condiciones objetivas. Mejor dicho, es lo histórico, es lo que ya hay, es con lo que usted llegó a jugar, eso era lo que había, es eso, ¿cierto? Entonces, eso es el objetivo. No es creado por un sujeto, sino que es creado socialmente, es una construcción social para que me entienda. Luego dice él que el hábitus es una estructura estructurante. ¿Cómo así? Entonces, es una estructura estructurante que condiciona a los agentes, les da límites y márgenes de acción, ¿cierto? Entonces, usted llega a un lugar donde hay, no sé, es una sociedad de carácter cristiano-católica, ¿cierto? Usted llega ahí, eso le da a usted unos márgenes de acción que se han construido históricamente, ¿bien? Es decir, que usted es libre dentro de esos márgenes de acción. Es decir, que cuando hablo de una estructura estructurante es la parte subjetiva del hábitus. Entonces hay una parte objetiva, la que me llega históricamente, la interiorización de una historia que yo hago, pero hay otra parte del hábitus que es la estructura estructurante, y es decir, yo no tengo que seguir con esa estructura estructurada, sino que puede ser estructurante. Busca estructurarme, pero tiene un margen de acción amplio que me permite a mí modificar ciertas situaciones. Es decir, ahí es donde está lo subjetivo. Bien, entonces se refiere a la condicionalidad que se le impone a los individuos respecto a sus disposiciones. Estas disposiciones pueden ser los gustos, que están muy relacionados con la clase, que están relacionados con el grupo social, y las preferencias, las acciones, entre otros. Incluso las mismas prácticas corporales hacen parte de esto. Y es subjetivista, por una parte, desde la agencia, la subjetividad decide, ¿cierto? Hay un margen de decidir lo que les decía y es libre, pero no dentro de su propia libertad en términos de esa gran libertad como lo mencionaba Sartre, sino dentro de una trayectoria personal de vida y entorno que le da ese límite, ¿bien? Entonces tenemos el hábitus. En el hábitus tenemos unas prácticas sociales, ¿cierto? Y tenemos unas formas de pensar, encontramos esas convergencias en el hábitus. Prácticas sociales, formas de pensar y organizar las mismas, ¿bien? Con todo esto, los sujetos forman su identidad dentro de un entorno determinado, que se le puede llamar campo. El campo, entonces, tenemos en Bourdieu. Por un lado tenemos el campo, que es la estructura social, una estructura social objetiva creada por muchos humanos durante mucho tiempo, y tenemos el hábitus. El hábitus es una estructura estructurada, una estructura estructurante
subjetiva además. Con todo esto, se crea entonces, con la estructura social y con el hábitus, se crea entonces el sentido práctico. ¿Cómo así que el hábitus como sentido práctico? Entonces, es lo que permite mantener activas, vivas y vigorosas las instituciones que se crean dentro de un campo. Arrancarlas continuamente del estado de letra muerta, hacerlas revivir, darle sentido, generar disposiciones, nuevas reglas del juego, es decir, lo que hace que ellas no estén como ahí solidificadas, muertas, sino que tengan vida y que vayan cambiando históricamente. No son no de modo mecánico, sino imponiéndole revisiones y transformaciones, que es lo que hace la libertad, es decir, esas partes subjetivas del hábitus, que es lo que permite que los seres humanos le vayan cambiando cositas a las instituciones. Para que esas instituciones sean entonces viables, no es suficiente su objetivación duradera en las cosas o en la lógica de un campo particular, se requiere también de incorporación de ella de los cuerpos, porque el cuerpo se presta para que existan entonces todo lo que está en la cabeza, todo lo que está en la estructura social, el cuerpo lo hace realidad. ¿Cómo lo hace realidad? Porque el cuerpo es el encargado de hacer las prácticas, ¿cierto? Entonces la práctica es la materialización del hábitus. Esa es la clase sobre hábitus y sobre práctica. Entonces, bueno, dudas y comentarios los pueden poner abajo en la parte de comentarios. Pueden escribir ahí, yo les responderé con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Lo mismo de siempre. Si quieren se suscriben, si quieren le dan me gusta y sí me encantaría mucho que lo compartieran de modo que hagamos este conocimiento un poco más abierto para otras personas que de pronto no han podido acceder a él por diferentes razones. Bueno, chao, muchas gracias.